A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén nuevamente en Alegría de Vivir. Soy Alegría Crespo y saben que este espacio es creado para conversar de temas que suman, que aportan, que además nos hacen comprender un poco mejor nuestra sociedad y conocer personas, de individuos que trabajan pro Ecuador a través de sus actividades, de su profesión, de su gestión. Entonces procuramos pues que Alegría de Vivir sea un espacio realmente que aporte a nuestra sociedad, sobre todo en un año como el 2020 que ha traído tanta, digamos, consecuencia negativa, pero que también nos ha hecho ver más de cerca a nuestras necesidades. Hoy vamos a tocar un tema lindo y que no hemos tocado antes en este programa, y es la arquitectura, los espacios, cómo ha cambiado justamente todo el tema de visión, de nuevas propuestas arquitectónicas, con el decano de la Escuela de Arquitectura e Ingenierías de la Universidad Internacional SEC, Néstor Yorca. Así que, Néstor, te doy la más cordial bienvenida y qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Alegría. Muchas gracias por el espacio también. No, encantada, encantada. Yo creo que ahora como educadores y profesionales tenemos un montón de retos. Cuéntame un poco desde tu visión, bueno, de decanato, pero además de arquitecto y de profesional en el área, ¿cómo has visto que ha transcurrido pues este año? ¿Qué desafíos nos ha puesto para tus estudiantes? ¿Cómo has sido tú desde tu postura de profesor, decano, educador? ¿Cómo ves que esto puede tener un giro positivo posiblemente a futuro? Bueno, sí, justamente lo que dices tú es una de las primeras cosas en las que hay que hacer un diagnóstico, es decir, la situación de la arquitectura o de los espacios en los que todos convivimos tiene múltiples capas. Unas primeras que son de qué hacemos con los espacios que tenemos en unos cambios sociales o unos cambios como los que tenemos en este momento, en el que teníamos que haber estado probablemente más preparados o preparar mejor nuestros espacios para este tipo de cambios. Rápidamente hemos hecho improvisaciones sobre, por ejemplo, nuestros lugares domésticos que se vuelvan nuestras oficinas o nuestras aulas de clase, y que haya una especie de convivencia sobre la misma nueva situación del espacio. Eso es un reto que fue inmediato, entonces nos costó a todos eso, como alumnos, como profesores, desde la educación, pero también desde el mismo uso del espacio. Y luego, la otra cosa que también ha sido muy interesante con respecto a eso, ha tenido que ver con la mentalidad detrás de la disciplina de la arquitectura. Es decir, hay gente que protege mucho el hecho de que la arquitectura solamente sucede o se verifica en un espacio físico. Y hay personas que, en cambio, opinamos que la capacidad de un espacio o el mundo actual, los cambios de paradigma después de la nueva revolución industrial, nos obligan a pensar en un espacio virtual, nos obligan a entender en una realidad que sucede en otros lados, que también puede ser el campo de un arquitecto. Para esto hay muchísimas visiones, pero no deja de haber retos. Es decir, hay un diagnóstico claro que, a pesar de que tengas líneas de pensamiento distintas, un poco es igual para todos, y es que la arquitectura todavía le debe un poco de beneficio a la sociedad. Es decir, nosotros somos casi muy estáticos, muy defensores de un tema estético o defensores de una situación casi patrimonial en el caso de Quito o de alguna de nuestras ciudades, pero mientras tanto la sociedad cambia. Entonces tenemos nosotros que igualar esa deuda pendiente temporal de cómo la arquitectura se reprograma o se reorganiza hacia la sociedad contemporánea. Y esos retos son muy interesantes. Justo lo dices tú, una forma de pensamiento positiva ahorita, de gente preguntándose cosas que antes no se atrevía a preguntarse, es muy interesante. Es interesante y es un desafío, y ha sido como obligatorio, que no nos hubiésemos imaginado hace un año estar pensando en mi espacio de trabajo dentro de casa. Jamás. Es decir, no teníamos contemplado, y nos damos cuenta pues que el ser humano es un animal de costumbres, pero además tiene que estar improvisando.
Y esto que dices del espacio de trabajo es también arquitectónico. Yo creo que a partir de este momento, pues, los arquitectos tienen otros desafíos en cuanto al teletrabajo, a espacios dentro de casa para optimizar digamos, la distribución, porque al menos sí es un factor elemental para el aprendizaje, para el teletrabajo, tener un espacio organizado y un espacio que te permita concentrarse, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 8 meses casi, que hemos ido adecuando nuestros espacios para sentirnos más cómodos, y es un campo de acción súper interesante, ¿no? Sí, y en eso hay varias aristas. Yo, por ejemplo, te diría la de un ámbito más territorial, de un territorio más grande, tiene que ver con la movilidad. El problema de Quito hace un año era el pico y placa, era que el tráfico, el tiempo que dedicábamos en la calle, porque se daba por sentado que teníamos que ir a esos sitios a hacer esas actividades. El teletrabajo, la educación a través de otras nuevas modalidades, la convergencia de medios, ha demostrado que aunque no todo es igual de infalible o que no todas las actividades se pueden suceder, un gran porcentaje de esas actividades sí pueden suceder de una forma virtual. Ya hay ahorro de tiempo, hay ahorros económicos, hay ahorros incluso emocionales en cuanto al estrés que genera el tráfico, el estrés que genera llegar tarde a una reunión. Es decir, nos vamos dando cuenta de los beneficios del teletrabajo. Obviamente ya en este momento todo el mundo ya quiere volver porque es distinta la situación. Claro. Pero a futuro sí se ve como algo que realmente va a ser necesario y más que nada familiar, ¿no? Sí, y eso justo, digamos, crea una cierta, un espacio difuso. Que tú como habitante seas la persona que tenga que darle el papel a ese espacio, que un lugar no sea una oficina per se o una habitación per se, sino que tú puedas transformarlos. Y esa es justo la otra arista. Cómo nosotros podemos darle ductilidad al espacio. Nosotros en la universidad tenemos una cantidad de recursos que de alguna manera fueron la forma de solucionar este primer espacio para poder no perder ni un solo día de aprendizaje, pero que se empataron con investigaciones que ya veníamos haciendo desde hace algunos años sobre ambientes inteligentes o sistemas ciberfísicos o un tema de confort general del espacio, para que tú puedas pedirle más cosas al espacio. Por ejemplo, si es que existen prototipos que hemos desarrollado en la facultad en que los espacios se acomodan a ciertos escenarios de iluminación, de confort o de acústica, que es uno de los temas de ahorita, justo el que todo el mundo comparte el sitio mientras está trabajando y educándose. Y no hace falta que le des una instrucción, sino estos mismos prototipos de estos espacios se modifican dependiendo de los escenarios que planteas. Es verdad, es increíble porque son muchos elementos, súper. Sí. Y además hay que recordar que el ser humano, por un lado, es su ADN, sus genes, y por otro lado es su entorno. Es decir, somos resultado del entorno, y por eso en este momento seguramente la generación que viene va a ser distinta a la generación que se crió sin pandemia o sin tecnología, sin celulares, porque hay un tema también de espacios, ¿no? Y de libertad. Libertad de correr libremente sin la mascarilla. Es decir, todo eso contempla también, de alguna manera, y me parece súper interesante lo de tu profesión, arquitectura, ¿no es cierto? Tu rama acústica, por ejemplo. El tema no había pensado el tema del audio, que te puede sobresaturar incluso. Sí, sí, pero un poco con lo que dices tú, jalando desde el problema inicial, es qué tan preparados estamos para el cambio. Sí, entonces, lo que te comentaba un poco antes de iniciar la entrevista, una de las primeras acciones que hubo en una revista local de arquitectura aquí, que ya lleva desde el 78, digamos, siendo como el testigo de la evolución de la arquitectura de Quito y del Ecuador, nos convocó a unas cuantas personas a preguntarnos cuál era el nuevo papel de arquitectura, no solo desde la pandemia, sino desde esta capacidad del cambio. Y sorprendentemente, o más bien primero como sorpresa, pero luego con una lógica muy clara, las personas que tenían con más lucidez de preparación al cambio son personas que ahora tienen 80, 85 años, es decir, que vivieron esas migraciones y que ahora entienden que el cambio de la migración digital, ese tipo de cosas, es uno más. Entonces, en vez de estar estancados en un espacio en el que teníamos un espacio cómodo, digamos, o una burbujita en el que estábamos protegidos hasta el año pasado, hay gente que en cambio ve esto como un nuevo ciclo en el que tenemos que cambiar de paradigmas, tenemos que cambiar de la forma en la que esperamos el aprendizaje, el trabajo y la arquitectura en sí mismo desde sus atributos espaciales. Y ese es un tema de aprendizaje, o sea, de no rechazar el pasado para poder estar un poco más preparados para lo que nos viene adelante. Tal vez nos ha costado más, bueno, no sé si a los más jóvenes, pero bueno, ellos han estado en un mundo más tecnológico que definitivamente, ahora te voy a preguntar sobre las carreras que ofertan en tu escuela, pero la tecnología es parte ya digamos, de su accionar. Pero bien lo que dices de la gente mayor, es decir, han pasado por guerras, digamos,
Segunda Guerra Mundial, pueden ser sobrevivientes de algunos, o temas ¿qué te digo?, de migración de un país al otro, históricamente, por cambios, a eso voy. Nosotros posiblemente hemos sido una generación cómoda. No nosotros, porque la generación X, que yo pertenezco a la generación X, sí vivimos derrocamientos de gobiernos, cambios de ese estilo. Sin embargo, una pandemia, creo que realmente nadie estaba preparado, porque la última fue pues la gripe española en 1932. Entonces, la mentalidad es lo que ahora debemos ir cambiando. Desde la academia, desde tu escuela, ¿cómo han modificado o has adaptado las carreras para que realmente, además de una carrera tan tradicional, digamos así, de medición, de planos, de cómo se ha modificado y cómo piensas que despunte a partir de esto? Sabes que ha sido una reflexión fuerte, como te digo, el diagnóstico nos quedaba claro antes de la pandemia, es decir, nosotros sabíamos que teníamos que hacer nuevos requisitos para que los estudiantes de los futuros arquitectos estén más preparados, y para eso hicimos 3 elementos generales, digamos, desde un punto de vista más ideológico, perdón. El primero es que sean ciudadanos del mundo, es decir, que un estudiante que estudia en la universidad esté preparado para poder estar aquí o en otros lados. Y si tú te fijas en el Foro Económico Mundial, que han hecho unos estudios prospectivos muy interesantes sobre la migración y el cambio del trabajo, los 2 primeros puntos que producen para poder hacer esto de la conciencia global, el primero es el entendimiento de los cambios migratorios, y luego es la capacidad de adaptación al cambio. Entonces nosotros hicimos una carrera o modificamos la carrera fruto de todos los nuevos requisitos de los últimos 5 años, en que se ha pedido que todas las carreras vuelvan a dar una vuelta de tuerca a sus mallas y a sus propuestas, en el que preparamos a un estudiante no para que trabaje en Quito o para que trabaje en un entorno cerrado, sino que se vincule muy rápidamente con redes de aprendizaje en otros lados. Eso provocó una forma de pensamiento en los estudiantes que les liberó mucho de ciertos paradigmas, y les vemos más preparados para el cambio. La primera lección, porque tampoco es que estamos tan lejos de eso, que provocó este cambio de malla fue el temblor del 2016. O sea, en el terremoto de Manabí fue otro de los momentos en que se desnudó la incapacidad de los profesionales, tanto de la ingeniería y de la arquitectura, de actuar con rapidez. Y eso hizo que nosotros busquemos en una malla esa preparación. La segunda es un cambio del paradigma tecnológico, es decir, la arquitectura y la ingeniería civil, digamos, como hermana en la construcción, no han modificado sus sistemas constructivos, sus capacidades generales de construcción o su tecnología en general en los últimos 100 años. Mientras la ingeniería aeronáutica cada 2-3 años está presentando un nuevo modelo, nosotros seguimos haciendo pórticos de ingeniería civil. Y metimos este sistema o esta forma de investigación sobre los sistemas ciberfísicos, los modelos de aprendizaje a través del ambiente inteligente, e introdujimos un laboratorio de prototipado con un brazo robótico que es el último, es la joya de la corona, digamos, de las facultades. Un poco la cosa que tenemos como primeros, o una cuestión inédita para la arquitectura en el Ecuador. Pioneros, qué bien. Sí. Y luego la tercera cosa es un papel como ciudadano, es decir, un estudiante tiene que ser consciente de este necesario atributo social. No hay nada más coeficiente energético pertinente de la arquitectura que le sirva para alguien. Claro. Y en la pandemia y en la emergencia sanitaria, reconocimos que lo que más hace falta, justo en todo lo que estabas comentando tú, en esto de ser una sociedad, es que somos parte de una tribu contemporánea. ¿Y qué nos une en el espacio? Para esto, el espacio público y las situaciones o los espacios que nos hacen ser parte de una comunidad. Fruto de eso, hemos hecho ciertas actividades. Yo no sé, bueno, un poco para contarles a las personas que nos están viendo, la Universidad SEC fue de las primeras que tuvo el protocolo para poder comenzar de nuevo a hacer actividades. Nosotros tenemos todos los cuidados para que eso suceda, pero de las primeras actividades que hicimos como facultad no fue necesariamente un laboratorio o una práctica, sino volver a hacer a los estudiantes que regresen a Guápulo, que regresen a la facultad con todas las seguridades, pero que se vuelvan a sentir parte de esa tribu. Y qué importante, ¿cuál fue la reacción? La verdad que fue muy emotivo, porque además comenzamos con los chicos de primer semestre, que para ellos ha sido un año muy complejo el año pasado. Se gradúan del colegio en unas situaciones que no esperaban, que además siempre conllevan muchos temas emocionales y de esas rupturas, de esas relaciones. Son hitos en tu vida que se han visto toda la vida con mucha ilusión y que fueron cortados de alguna manera. Entonces si se corta el día de graduación y se corta el primer día de universidad,
estos chicos han perdido un espacio que es una experiencia vital y nosotros tratamos de recuperar eso como la primera actividad. Fue muy interesante porque más allá de la clase, de esta situación que pasa en un estudiante de primer año de arquitectura que tiene que cambiar sus ideas de palabras, sus ideas con dibujos y hacer maquetas y ver cómo eso sucede de una forma casi táctil. Lo otro fue reconocerse de nuevo como parte de un sitio, estar en el lugar, ver cuál es su universidad, y eso nos interesó mucho. Y te repito, al final del día, el reto más fuerte que nosotros vimos en este papel de ciudadanos de los estudiantes tenía que ver con el recuperar el espacio público o los espacios de reconocimiento grupal. Hay una teoría, perdón que te interrumpa, del tercer lugar de Ray Oldenburg, en el que habla de estos lugares en el que tú te reconoces con tus comunes, que pueden ser cafeterías, cines o espacios de ese estilo, que son como un espacio semipúblico, y que la tendencia de Quito, por temas de seguridad o de cualquier otro tipo de cosas, de los atributos que le damos al espacio público, estos sitios, estos terceros lugares son los que han repetido esas situaciones, los lugares donde te sientes cómodo y que son un poco tu territorio, el de todo el mundo, el lugar donde juegas fútbol, el lugar donde te tomas un café y la universidad. Entonces el campus universitario para nuestros estudiantes, que es una cosa que me encanta de trabajar en Guápulo, es un lugar muy familiar, es un lugar muy propio de todos. Y dentro de eso, todos los que estamos en Guápulo, es decir, la carrera de Derecho, la de Ingeniería Civil, la de Arquitectura y las maestrías, estos chicos son gente que se siente apropiada de ese espacio. Qué bonito. Entonces, además Guápulo es precioso. Sí, es lindísimo. ¿no? O sea, realmente es el espacio apropiado para estudiar arquitectura, me encanta. Ahora, ¿qué carreras se ofrecen en la escuela para que nuestros televidentes lo sepan? Y la página web, bueno, un poquito de información para que puedan también acercarse. Sí, muchas gracias. La universidad, bueno, dentro de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil, que hubo ahora se acomodó, digamos, es un apéndice de una facultad más grande que teníamos desde un principio. La carrera de arquitectura está desde el 96, entonces es, digamos, el soporte de la facultad, pero ahora tenemos arquitectura e ingeniería civil como carreras de pregrado en el que hay mucho hermanamiento, es decir, los chicos de arquitectura y los de ingeniería civil desde lo disciplinar mantienen lo suyo, pero han aprendido los arquitectos elementos finitos, matemáticas, ese tipo de cosas, y los ingenieros pensamiento abstracto y aprendizaje por proyectos, y les juntamos de vez en cuando para que sepan que su mundo profesional va a ser así. Que es más amplio además. Sí, y además que es una sinergia, si es que de entrada saben cómo trabajar juntos, hay muchos beneficios. Porque es un trabajo en equipo, ¿no? Así es. Yo tengo la suerte de trabajar, bueno, con los chicos de arquitectura y darles clases, y sí tienen un pensamiento muy interesante, tienen una inteligencia muy espacial, además de colaborativa, porque son profesiones como todas las que deben ser las de la cuarta revolución industrial, definitivamente de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo. En arquitectura especialmente saben que pueden sacar algo de su cabeza, una idea, algo creativo, pero que dependen de otros para hacerlo realidad. Y eso en todas, que nos sirva esta pandemia para darnos cuenta de la importancia del trabajo en equipo y de las habilidades blandas, queridos amigos. Justamente conversando con Néstor Llorca, decano de la Escuela pues, de Arquitectura e Ingenierías, y viendo cómo se ha adaptado esta carrera y esta profesión, estas profesiones tan necesarias, ¿no? Hablando de arquitectura vertical, por ejemplo. Tus chicos me han contado, de hecho, a mí como profesora, porque hemos hecho distintos proyectos, yo he aprendido de ellos mucho. O qué tipo de arquitectura, o más te digo, más popular, se necesitará a partir de este momento para aportar al país en una crisis que además nos viene algunos años para salir adelante, y la vivienda popular, por ejemplo, va a ser algo que se necesite mucho más, ya lo hemos necesitado, pero yo creo que de ahora en adelante con la crisis económica, pues los arquitectos ahí tienen un nicho importantísimo de trabajo, ¿no? Sí. Sí, hay una cantidad de espacio de nuevas situaciones en las que nos tenemos que plantear soluciones que probablemente no se validaron antes de la pandemia. Hay dos temas esenciales con eso. El uno es la densidad, es decir, cada vez somos más, pero históricamente no nos hemos distribuido bien esos crecimientos, y eso ha generado ciertos cinturones de pobreza, se llaman de alguna manera, o una ciudad informal que no tiene los mismos atributos o los mismos... no sé, la infraestructura que tendría una ciudad formal. En Guayaquil se nota muchísimo, en Quito también, en general. Por temas organizacionales, de falta de planificación. Por ciertas situaciones. La primera por un tema de gestión, es decir, así como la arquitectura ha ido un poco
persiguiendo los cambios sociales, la gestión municipal en general, no voy a que era uno o al otro, siempre ha estado por detrás del crecimiento de las ciudades. La normativa se hace para arreglar, no para pronosticar. Y eso sería lo ideal. Claro, es uno de los primeros días. Claro. Y luego la otra es que cuando ya existe una ciudad informal, tampoco puedes solicitar de que sea ciudad formal. No puedes cambiar la estructura de la ciudad, la forma más orgánica en la que se generan esos territorios. Y si es un reto para un arquitecto que tiene idealizado, un estudiante de arquitectura que tiene idealizado un cierto tipo de arquitectura o cierto tipo de formalismo en la gestión de arquitectura, cómo solucionar el problema habitacional, que en Ecuador es de una demanda muy alta, con otros códigos y con otras formas. Hay varios textos, pero digamos que la frase más célebre sobre esto es: diseña para el otro 99%. La escuela te prepara para un 1% que tiene capacidades de pago, que tiene digamos, cierta carga cultural para entender tus lenguajes, ese tipo de cosas, y hay otro 99% que necesita mucho más de eso. Claro. Y en general, en Quito hay estas dos vertientes. Hay unos arquitectos o unas empresas que han desarrollado proyectos inmobiliarios con un tipo de gestión, llamémosle, más formal, y hay gente que está haciendo pequeños experimentos. Las escalas de actuación y de los unos y de los otros no son iguales, y por tanto seguimos debiendo muchas soluciones a la arquitectura informal o a la vivienda social. Hay muchos ejercicios desde la facultad en lo que hemos hecho este tipo de acciones, tanto para las preexistencias, es decir, para los barrios informales que ya suceden. Claro. Hay muchísimos. Por ejemplo, uno de los casos más interesantes con eso, nosotros fuimos parte durante 3 años de un convenio de participación con la Comuna Santa Clara de San Millán, en que lo primero que hacíamos con ellos era que sean conscientes del estado de construcción o del proceso al que les llevó la casa por el modelo de construcción que siguieron, y que ellos mismos puedan intervenir en sus casas a través de un tema un poquito más formal, digamos. Y luego la siguiente es nosotros le llamamos pensamiento prospectivo en la facultad, cuáles serían los escenarios en los que va a crecer la ciudad de Quito para poder eliminar este tipo de problemas a futuro. Ya no tanto un tema de solución de lo actual, sino que no se repita este tipo de problemas hacia el futuro. ¿Qué hacer con nuestro centro histórico, que es tan lindo y tiene estos apps, o sea, como subidas y bajadas de acuerdo a la administración? Nuestros estudiantes están siendo educados en cuanto a la preservación, la restauración, porque hay chicos súper interesados en trabajar específicamente para, digamos, para la preservación del centro de Quito, para mantenerlo. ¿Qué hacer con eso? Una pregunta que te hago porque me interesa personalmente, además, tan bello que es. O sea, hay un tema justo y que es un poco del discurso que tenemos nosotros cuando entran los chicos a Guápulo. Cuando Quito es declarado Patrimonio de la Humanidad en 1978, es la primera ciudad del mundo junto con Cracovia en tener esta declaración, se lo hace por el centro histórico y por Guápulo. Claro. Entonces, sí, entonces, claro, yo entro a los chicos de explicarles esto. Ellos tienen el privilegio de estudiar arquitectura en un sitio declarado patrimonio. Y sin embargo, en ese mismo sitio es donde está este laboratorio con el brazo robótico más moderno. Claro, son unas combinaciones. Porque hay que conocer y tener memoria y ser muy consciente de tu pasado, pero no para hacer una especie de escenografía de ese pasado y no darle utilidad. Entonces, la principal situación del patrimonio o de la conservación del patrimonio en Quito tiene que ver con un tema escenográfico. El centro histórico de Quito cada vez tiene menos gente, cada vez tiene construcciones en peor estado, y eso es un tema complicadísimo porque habla de una gestión y un sistema de patrimonio que está normado desde el 78, pero también de una falta de recursos para poder hacer que eso se active. Yo creo que la principal herramienta es hacer que gente vaya allí. Hay también han ido a la facultad y hacen visitas recurrentemente, digamos, con nosotros, un grupo de arquitectos y de desarrolladores que han utilizado, por ejemplo, la zona de La Tola o la zona de San Juan Alto para enseñar cómo se pueden hacer proyectos contemporáneos en zonas no protegidas para mantener esa situación de vida de barrio o de vida doméstica en el centro y no volverle una escenografía. Y el siguiente reto, que es el más complejo, es qué hacer con los edificios patrimoniales. De acuerdo. ¿De dónde sale esa plata? Además, porque es uno de los... Y ahorita queda en segundo plano después de todo lo que estamos atravesando. Néstor, un mensaje así final, porque tenemos que cerrar esta entrevista. ¿Dónde se pueden comunicar? La página web de la universidad. Sí. Déjanos de esos datos, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, la universidad tiene la página web www.uisec.edu.es. Allí tienen la información de todas las carreras. Puede verse tanto las de pregrado, las de maestría
y las de los otros programas o facultades. Y en arquitectura específicamente tenemos una página que se llama ArcSec en Instagram, que allí está toda la información de todas estas cosas que pasan, digamos, de una forma más dinámica, y es creada hasta por los chicos. Y esta semana, o a partir de la última semana de octubre, se presenta la mejores trabajos, la presentación virtual, digamos, de los mejores trabajos de la facultad, que está en la página www.arcsec.com, y allí pueden ver los chicos, la gente que está interesada, todos este tipo de cosas, o los resultados de esto que te estoy contando. Excelente, excelente, porque es un testimonio. Así Sí. que, de verdad, gracias, Néstor. Qué gusto tenerte acá. Gracias. Y bueno, vamos a seguir así con entrevistas súper interesantes para ustedes, queridos amigos. Gracias por haber estado una vez más en Alegría de Vivir. Recuerden que la vida es un ratito, y ese ratito hay que vivirlo bien. Soy Alegría Crespo, cuídense y nos vemos la próxima. Que estén bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.